Muy buenos días, Iglesia Central. Qué gusto poder estar junto con ustedes a través de estos medios, que son el recurso ahora que Dios nos ha dado para podernos comunicar y para poder estar juntos alrededor de la Escritura. Así es que hoy es domingo y es un domingo especial. Hoy es Domingo de Ramos. Entonces, quiero pedirles por favor que vayan a Marcos capítulo 11, versos del 1 al 11, para que podamos recordar lo que sucedió en ese momento y cómo Jesús, un día como hoy, ingresó a Jerusalén para podernos mostrar lo que Él tenía que hacer. Entonces acompáñame por favor a capítulo 11 del Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 11, versos del 1 al 11. Y solamente vamos a leerlo para poder tener una idea clara de qué fue lo que sucedió. Es interesante que esta historia se comenta en los 4 evangelios con puntos estratégicos de cada uno de los autores, pero todos están confirmando este hecho histórico de cómo Jesús ingresó a la ciudad de Jerusalén. Así es que acompáñame con tu vista mientras yo estoy leyendo. El capítulo 11 del Evangelio de Marcos, en el verso 1 dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Verso 4. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen ustedes desatando el pollino? Ellos entonces dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y sentados sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y los que iban delante, los que venían detrás, daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Así que esto es algo que sucedió y que podemos celebrar. Que podemos celebrar que Cristo Jesús vino a esta tierra para anunciar el bendito evangelio por el cual ustedes y yo podemos tener acceso a nuestro buen Dios y Salvador, que nos espera en los cielos a través de estas grandes promesas que Él ha hecho para con nosotros. Si es que hoy es Domingo de Ramos, si tienes una persona al lado, dile a tus hijos, a tu esposa, dile: hoy es Domingo de Ramos, y podemos dar gracias a nuestro Dios que Jesús entró para podernos mostrar cuál es el camino hacia el Padre. Así es que vamos a continuar el día de hoy con nuestra serie que hemos titulado A través de la adversidad. Y esto es importante que nosotros vayamos teniendo un tiempo en el cual vamos a ir analizando en términos de la Escritura lo que estamos viviendo como iglesia y lo que estamos viviendo alrededor del mundo. Es muy importante que la iglesia esté enterada y esté sabiendo cuáles son los tiempos en los que estamos nosotros atravesando. Y quiero pedirte entonces que te traslades a la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4, y vamos a estar del verso 12 al verso 19, y retomando un poco lo que vimos la semana pasada, mientras tú estás buscando primera de Pedro capítulo 4, versos del 12 al 19, la semana pasada hablamos sobre 3 propósitos por los cuales Dios permite la adversidad en nuestras vidas. Y esta palabra adversidad es difícil, es complicada, no la aceptamos, no estamos siempre de acuerdo con eso, pero
déjame recordar esos tres propósitos que establecimos en términos de la Escritura. Y el primer propósito por el cual Dios permite la adversidad es que Dios permite la adversidad en nuestras vidas para valorar, atesorar y gozarnos en su libre elección. Dios de manera libre, de manera bondadosa, de manera amorosa nos eligió a cada uno de nosotros. Y esa es una buena noticia para ti y para mí. Número 2, Dios permite la adversidad en nuestras vidas para correr hacia Cristo, porque Él es nuestra única esperanza. Dios utiliza la adversidad para reunir otra vez a su familia, para que tú y yo no vayamos hacia otro lugar, sino que corramos a Cristo Jesús, porque Él es la esperanza viva a la cual hemos sido llamados. Y esa es una gran noticia. La esperanza viva que tú y yo tenemos es lo que nos ayuda a permanecer a través de la adversidad. Y por último, dijimos que Dios permite la adversidad en nuestra vida para librarnos del miedo y correr a Jesús. Una de las grandes características que estaba sufriendo este mundo en la actualidad es el miedo, es la angustia. Cuando la ansiedad empieza a tomar su lugar, cuando los tentáculos del miedo y la desesperación y la desesperanza comienzan a tomar control, entonces Dios permite estas adversidades para decirnos un mensaje claro: solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo podemos estar refugiados. Solamente en Cristo podemos estar y vivir. Tú y yo fuimos diseñados para conocer a Dios y disfrutar de Él para siempre. Así que ya que estás ahí, en el capítulo 4, verso 12 de la primera carta del apóstol Pedro, acompáñame con tu vista. Yo voy a estar leyéndolo y desglosando estos versos, y mientras acompáñame con tu vista. Dice el verso 12: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Verso 14: Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Gracias a Dios por su palabra. Después de leer estos versos durante esta semana y pensando en lo que Dios está mostrándonos en su palabra, y yo pensando esta semana, analizando y meditando en la Escritura, llegó a mi mente una pregunta, y fue esta: ¿cómo permanecer fieles a Cristo a través de la adversidad? Lo cierto es que en esta actualidad tú y yo estamos atravesando a nivel internacional una adversidad, prueba para nosotros. ¿Y cómo permaneces tú fiel en eso? ¿Cómo puedes ser fiel a Cristo a través de condiciones adversas? Y esto me llevó a entender entonces lo siguiente: tenemos un Dios soberano por sobre todas las cosas. Tenemos un Dios soberano que es el que decide todas las cosas, y tenemos un Dios soberano por encima del coronavirus. Y pareciera como que es el gran tema ahora el coronavirus, pero déjenme decirles una cosa: nuestro gran tema es Cristo Jesús. Ese es nuestro gran tema.
Eso es lo que sostiene a la iglesia. Entonces quiero poner 5 afirmaciones como una plataforma para ver nuestra predicación del día de hoy, una plataforma de la realidad de lo que verdaderamente Dios es como soberano, para podernos arrojar a lo que la Escritura nos está mostrando. Entonces, si tú estás tomando nota, déjame decirte que vamos a poner 5 afirmaciones de qué es la soberanía de Dios. Primero comencemos con una definición de qué es la soberanía de Dios. Muchas veces cantamos, decimos y nos alegramos, y inclusive cuando alguien está padeciendo algo, le dices, no te preocupes, Dios es soberano, Él tiene el control sobre todas las cosas. O de repente nosotros mismos nos anunciamos, decimos, Dios es soberano, Él me va a sostener, pero en realidad sabemos qué significa el descriptivo o el calificativo que le damos a Dios de que Él es soberano. Necesitamos hacernos esa pregunta, pero aquí una respuesta. Así que entendemos que la soberanía de Dios, ¿qué es la soberanía de Dios? Entendemos que es esto, es la libre ejecución de sus determinaciones de manera sabia e inteligente para la alabanza de su gloria, el bien de su iglesia a lo largo del tiempo. Déjame repetirlo otra vez. La soberanía de Dios es la libre elección de sus determinaciones de manera sabia e inteligente para la alabanza de su gloria y el bien de su iglesia a lo largo del tiempo. Todas las decisiones de Dios, todas sus determinaciones, todo lo que a Él le impulsa para tomar decisiones en el pasado, en el presente y en el futuro, Él no siendo gobernado por el tiempo, todas sus decisiones son sabias, son inteligentes, son verdaderas, y todo eso le da gloria a Él. Y además, nosotros como iglesia somos beneficiados por esas determinaciones a lo largo del tiempo. Desde la era del pueblo de Dios y ahora la era de la iglesia, las determinaciones de Dios le dan gloria a Él y somos nosotros beneficiados. Así es que aquí están 5 afirmaciones que quiero que tomes nota y que van a ser nuestra plataforma para esta predicación, pero también para que durante esta semana tú estés recordando esto en tus devocionales y en el tiempo de intimidad con Dios, y puedas fortalecerte en Cristo Jesús en esto. Mira, así es que esta es la primera afirmación de la soberanía de Dios. Número 1, Dios nunca actúa por obligación o influencia por algo o por alguien. Él es libre, sabio y eterno. Vuelvo a repetir, Dios nunca actúa por obligación o influenciado por algo o alguien. Él es libre, sabio y eterno. Y con esto quiero decir que nuestro gran Dios y Salvador no necesita de nadie, ni es influenciado por nadie para tomar sus decisiones, porque todo lo que Él hace es para su gloria, y la glorificación de Dios bendice a los que somos su familia. Así es que tú tienes que estar seguro, todo lo que Dios hace, nadie lo influencia. Yo no puedo influenciar a Dios, no hay algo o alguien que le influencie para que entonces Él pueda tomar sus decisiones. Todas sus decisiones son sabias e inteligentes porque Él es eterno. No hay nadie como nuestro Dios. Nadie se parece a Él. Dios está dentro de una categoría que no lo gobierna, pero sí lo identifica como alguien sabio, eterno, inteligente, poderoso. Nadie como nuestro Dios. Y eso es una muy buena noticia. Así es que número 2, segunda afirmación de la soberanía de Dios. Las acciones de Dios nunca son la consecuencia de reparar algo deficiente o algo que se salió de su voluntad. Él no falla. Él todo lo sabe y todo lo gobierna eternamente. Y quiero sostenerme a partir de esta segunda afirmación, repitiendo esto. Las acciones de Dios nunca son la consecuencia de reparar algo deficiente o algo que se salió de su voluntad. Amada iglesia, tenemos la seguridad de que todo está en la mano de Dios. Todo está calculado en términos de su voluntad, en términos del bien que Él quiere para su iglesia, en términos de su glorificación. Y ¿sabes qué? Esos términos nos dan seguridad.
Así es que si tú has escuchado o tienes en tu mente de que esto del coronavirus es algo que se salió de la mano de Dios, eso no es posible. Eso no es posible. Tú y yo estamos en la soberanía de Dios, que obra para su gloria y es para nuestra bendición. Él todo lo sabe, Él todo lo gobierna. Él no dice, oh, wow, no me di cuenta que esto iba a pasar. Oh, no pensé que fuera a suceder a nivel mundial. No pensé que no pudieran tener tan rápido una vacuna. No, eso no es lo que califica las acciones de Dios, porque Él todo lo sabe, Él todo lo gobierna eternamente y para siempre. Así es que número 3, tercera afirmación de la soberanía de Dios. Cada acción de Dios está garantizada por su propia persona, es decir, Dios es amor y su amor conduce sus acciones. Siempre estamos con esto, Dios es amor, sí, Dios es amor, oh, qué lindo. Y escuchamos que eso nos llena el corazón. Y nos animamos unos a otros diciéndonos que Dios es amor. Y digo, sí, está bien. Pero cuando Dios toma acciones, ejecuta su acción, su voluntad, y de repente pareciera que esta voluntad está en la adversidad como la que estamos viviendo, entonces no estamos tan de acuerdo. Pero necesitamos recordar que cada acción de Dios está garantizada por su persona. ¿Qué garantiza que lo que Dios va a hacer está bien? Respuesta, su persona. Como su persona es santa, Él es eterno, Él es único, Él es singular, no hay nadie como Él es omnisciente, omnipresente, como no hay nadie como Él, y como la descripción de Dios mismo para Dios mismo es que Él es amor, entonces todo lo que Él hace está conducido por su amor, incluyendo las adversidades. Eso es una buena noticia. Tenemos garantizado que cada cosa que sucede está inspirada por el amor de Dios para nuestro bien y para su glorificación. Número 4. Debido a que Dios es bueno, Él siempre actúa de acuerdo con su buen propósito, siguiendo lo que dicta su gloriosa persona. Esto es muy importante. Amada iglesia, necesitamos mirar el gran Dios que tenemos, porque Él siempre actúa de acuerdo con su buen propósito. Cuando nosotros le atribuimos despropósito a lo que está sucediendo en nuestra vida, cuando nosotros le atribuimos despropósito a lo que está sucediendo en este mundo, en esta actualidad, en el aquí y en el ahora, nos estamos privando del buen propósito de Dios. El buen propósito de Dios también incluye adversidades, pruebas, situaciones difíciles que tenemos que atravesar para poder conocer a la persona de Jesucristo. Así es que no le atribuyas despropósito a este tiempo. Mejor ven a conocer al Dios verdadero, porque su buen propósito es edificar a Cristo en nosotros, y eso es una extraordinaria noticia. Y por último, hablando de la soberanía de Dios, cada adversidad que Dios permite en nuestras vidas y en la humanidad es nuestra oportunidad para experimentar que Dios es soberano, bueno y lleno de misericordia. Dios es soberano, bueno y lleno de misericordia. Daniel capítulo 4 verso 35 afirma: Él es el Dios que hace todas las cosas y no hay quien le pregunte, ¿tú qué haces? Ahora, nosotros nos damos el lujo de decirle a Dios, ¿pero por qué haces estas cosas? Y sabes que Dios no está obligado a decirnos lo que hace, pero amorosamente responde nuestras preguntas, aunque sean desafiantes, aunque nuestras preguntas le hacen ver como alguien que no es. Aunque nuestras preguntas sean insultantes inclusive, Él tiene la amabilidad de respondernos. Y sabes que cada vez que Dios me responde, Él siempre tiene la razón. Él nunca falla. Él siempre está bien. Así es que vamos a la Escritura, después de tener esta plataforma sobre la soberanía de Dios y desde ahí comenzar. Quiero pedirte que vayas a capítulo 4, ahí en nuestro texto del día de hoy, capítulo 4, verso 12 de Primera de Pedro, y dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba con que ha sobrevenido sobre vosotros, como si alguna cosa extraña
os aconteciese. Y esto es lo que más me gusta de Pedro, también por ejemplo en Santiago, pero esta palabra amados, este es un carácter pastoral de Pedro hacia la iglesia y nos está arrestando nuestra atención. Él está comunicándose a la iglesia con un carácter pastoral. Está diciendo, es momento de que escuchen, con el amor de Cristo quiero hablarles y quiero decirles esto. Iglesia, que no te cause sorpresa la prueba de fuego que estamos pasando. Amada iglesia, iglesia central, no se sorprenda del fuego de prueba que estamos atravesando. Y no es que seamos ajenos a lo que está sucediendo, pero que no nos cause sorpresa. Porque Dios tiene preparadas en su sola soberanía momentos de prueba y aflicción para que Cristo crezca en su iglesia. Y eso es una buena ejecución y decisión de Dios. Iglesia, esta prueba no es algo extraño que nos está aconteciendo. Si fuera algo extraño, estaría fuera de la soberanía de Dios. Y no hay nada que esté fuera de su soberanía. Así que todo esto es una realidad que quiero que miremos. Amada iglesia, estamos en tiempos de pruebas y adversidades que Dios soberano está permitiendo que vengan sobre nosotros. ¿Y sabes qué? Esto es lo que muchos no quieren escuchar. Esta es muchas veces lo que no se quiere decir en las iglesias, que la Biblia sí dice y que se ha renunciado a anunciar algo que es verdadero. Lo cierto es que resistimos y no aceptamos las pruebas. Eso es lo cierto. Lo cierto es que cuestionamos y preguntamos a Dios, ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué no eres un poco más amable, Dios? ¿Por qué permites que estas cosas sucedan? Pero déjame decirte esta afirmación. Todos aquellos que estamos en el Evangelio sufriremos. El Evangelio, sí, es las buenas noticias de Dios. En Cristo hay salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Eso no cambia. Pero viene también con un dote de adversidad, pruebas y tribulaciones para que Cristo sea formado en nosotros. Lo cantamos, lo decimos, lo pedimos, inclusive oramos por otros para que Jesús sea formado en nosotros. Y bueno, el elemento que Dios utiliza para que Cristo sea formado en nosotros son las pruebas y las aflicciones. Entonces, ¿por qué les vamos a decir que no? Que vengan entonces las pruebas y las aflicciones, porque Cristo, nuestro Redentor, está siendo formado en nosotros. No podemos huir a lo que la palabra dice. Y yo veo esto tan claro en la Escritura. Lo veo de manera continua. Por eso cuando tú ves, pasen por favor a primer capítulo de Pedro, en la misma carta, en el primer capítulo, en el verso 7 y 8, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Cristo. Es decir, si tú me preguntas, ¿hasta cuándo van a durar estas pruebas? Respuesta, hasta que Cristo sea manifestado. ¿De qué manera van a ser estas pruebas? Tan fuerte como que el fuego profundo y agitado, metes una pieza de oro para que sea purificada y entonces se desvanezca y toda imperfección quede afuera y solo quede brillante. De esa manera nuestra fe está siendo probada. Verso 8. Estamos esperando que Cristo venga, a quien amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Aún no le vemos, pero lo esperamos. Así es que todo el 2020 estaremos predicando a la luz de la segunda venida de Cristo. Y eso es una gran noticia. Pero yo veo en la Escritura que es tiempo de prueba. De manera equivocada, algunos están diciendo de manera ignorante a la persona, están ignorando a la persona de Dios, e ignorantes en sí mismos, e ignorantes de la santa palabra de Dios,
que algunos están exponiendo en la iglesia que Dios no es autor de la adversidad. Dicen que Dios no quiere que nadie sufra. Dicen que si la voluntad de Dios es buena, no es posible que exista una pandemia. No es posible que Dios la permita. Y argumentan que la adversidad no es voluntad de Dios porque Cristo ya padeció. Y eso parece adornar mucho el oído de muchas personas y parece tranquilizar, pero ¿sabes qué? Eso solamente está adormeciendo la conciencia de la iglesia. Y necesitamos confrontar la verdad de la Escritura frente a los argumentos falsos que se están introduciendo a la iglesia. Así es que mi pregunta es, para quienes dicen eso, ¿quién les ha engañado con tales mentiras para que las pronuncien a quienes les escuchan? ¿Quién les ha engañado? ¿Quién los convenció de todo esto para que ignorando a Dios, ignorando su evangelio y su palabra, promuevan este tipo de mentiras? Su propia ignorancia los acusa. Y la pregunta de Cristo en Lucas capítulo 10, verso 26, sigue sobre la mesa. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? O creo que tendríamos que decir que no lees la Escritura. La iglesia de aquí ahora en este 2020, no podemos reunirnos en nuestros locales. No podemos abrazarnos. No podemos juntos escuchar el mensaje. No podemos orar unos por otros. Aunque lo hacemos de manera a la distancia y de manera virtual, pero no podemos reunirnos. Amada iglesia, Dios está haciendo una pausa. Dios está literalmente poniendo una línea. O estamos con Él o no estamos. Lo único que nos queda es la oración y la bendita palabra de Dios. Podemos orar, podemos animarnos a permanecer leyendo la palabra. Solo estos dos recursos nos ha dejado Dios en medio de la adversidad. ¿Cómo no iremos a la oración? ¿Cómo no iremos a la palabra? ¿Cómo no nos reuniremos como familia en el núcleo familiar y poder ir a la Escritura y rogar a Dios que detenga su mano en esta adversidad que está disciplinando a la iglesia? No, amada iglesia, no podemos seguir igual. Dios está deteniendo todo. Y lo digo con firmeza. Y lo digo con temor y temblor. Dios está deteniendo este mundo para decirnos: alto, no pueden seguir igual. Tienes que ver a mi hijo crucificado, muerto, sepultado y resucitado, para que este mundo tenga una esperanza. Así es que mi definición de estos tiempos, más que mi definición en términos de la Escritura, es: Dios sí está disciplinando a su iglesia, pero está trayendo juicio sobre este mundo. Vuelvo a repetir, Dios sí está disciplinando a su iglesia, Dios sí está disciplinando a su familia, pero está trayendo juicio a este mundo. Y necesitamos estar con nuestros ojos bien abiertos. Así es que aquí viene una respuesta bíblica al falso argumento de que Dios no es el autor de la adversidad. Acompáñame, por favor, al verso 13 de Primera de Pedro, del capítulo 4. Verso 13, ahí en el capítulo 4. Dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Subraya en tu Biblia, los padecimientos de Cristo. Y más atrás ponle ahí, en lugar de sois, ponle: soy participante de los padecimientos de Cristo. En el contexto de lo que estamos leyendo en la carta, el contexto histórico y el contexto escritural sí nos lleva a entender que la iglesia está siendo perseguida. Pero déjame decirte que todo lo que la Biblia nos está diciendo hoy, nos está colocando en este aquí y ahora, en el padecimiento mundial que estamos viendo, y podemos entonces asociar que los padecimientos que estamos enfrentando son para que Cristo sea revelado en nosotros.
sino tengan alegría, sino gócense, dice Pedro, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. ¿Hasta cuándo los padecimientos van a durar? Hasta que Cristo venga. Ahorita es un virus que no vemos. Eso puede ser otra cosa. Alégrense con alegría profunda, porque ustedes están participando de padecer como Cristo. Padecemos adversidad para que Cristo sea formado en nosotros. Amada iglesia, no vamos a huir entonces de las adversidades. No vamos entonces a anunciar un evangelio falso de cosas de que tú puedes controlar las circunstancias con lo que dices o con lo que le das a Dios para que Él te dé, o con tener una vida en el aquí y en el ahora mejor. Pensar que tu vida es aquí mejor es rehusar que hay una esperanza eterna donde una patria celestial nos está esperando. No, ya no. Ya no, necesitamos ir a la Escritura. La iglesia tiene que levantarse firme sobre la verdad escritural y anunciarle a este mundo que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nuestra alegría está inspirada por esta verdad. Dios está comprometido con transformarnos a la imagen de su Hijo hasta la revelación de su gloria. Oh, esta es una gran noticia, iglesia. Esta es una gran noticia. Dios está comprometido. Él no va a dar un paso atrás en la adversidad, porque ese es el elemento con el cual Dios nos está transformando a la imagen de su Hijo. Es una decisión de un Dios soberano, único, extraordinario, eterno, lleno de gozo y lleno de alegría, que está formando a su Hijo en su casa, en su familia. Y eso lo hace un Dios bueno. Así es que no cabe esta afirmación y argumento falso de que Dios no es el que está atrás de estas adversidades. Por esto la semana pasada dijimos que si Dios no permite la adversidad en nuestras vidas, siempre estaremos cultivando nuestro egoísmo, arrastrados por la atracción de este mundo, corremos el riesgo de deslizarnos de nuestra fe y empezaremos a creer las mentiras de Satanás. No podemos negarnos a la adversidad. Negar que Dios es el autor de la adversidad es esto: es afirmar que Dios no es soberano y que Él no tiene el control, por lo tanto no es Dios. Afirmar que Dios no es autor de la adversidad es menospreciar sus determinaciones de bondad a nuestro favor, a pesar de que éstas son en medio de un proceso de adversidades. Ninguno que tiene esta afirmación diría que Dios no es Dios. Pero sostener estas afirmaciones y estos falsos argumentos es anunciar que Dios no es Dios y perdió su calidad. Y eso es insultante. Basta. Basta. Miremos el verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente para ellos Él es blasfemado, pero para vosotros es glorificado. Que Dios bendiga su palabra. Amada iglesia, Pedro nos afirma que si somos vituperados y si somos difamados, si somos reprochados por nuestra fe, entonces somos dichosos. Es una alegría completa, es una alegría llena de bendición, es una alegría que hace rebosar los mayores sentimientos que el Espíritu está produciendo en nosotros, de que somos la familia de Dios, que está padeciendo en una humanidad que está al revés y que está inclusive organizada para vivirse en Dios, pero que Dios la ha detenido para decirle: en mi Hijo hay esperanza. Así es que si nosotros como iglesia escuchamos esto y entendemos que la manera en la que Dios forma nuestra vida es a través de aflicciones, para que seamos como Cristo, amada iglesia, entonces nuestra felicidad estará completa. El verso 14 nos dice que ¿cómo puedes conciliar la adversidad con la alegría?
O sea, ¿cómo unes que estás alegre cuando todo está en tu contra? O sea, es como una locura. Es una locura en sí misma. ¿Cómo que es que dices, estoy muy contento? Oye, ¿qué te pasa? Pues estoy muy contento porque me está yendo muy mal. ¿Quién hace eso? ¿Qué locura es esa? No estoy hablando de esa alegría. No, déjame darte una respuesta. ¿Cómo concilias la alegría con la adversidad? La única manera de conciliar la adversidad con la alegría es apreciar y valorar el resultado de la adversidad. Oh, amada iglesia, tú y yo tenemos que apreciar y valorar el resultado de la adversidad. Cuando nosotros valoramos el resultado de la adversidad, podemos decir que ese resultado en ti y en mí es Cristo, la esperanza de vida. Cuando tú valoras que el transcurrir de la adversidad en tu vida ha producido que ves en tu vida, en tus decisiones, en el día a día, en el despertar y en el andar, en toda tu vida, todo es absorbido por Cristo y Cristo luce más en ti, entonces dice, toda adversidad vale la pena, porque Cristo es nuestra esperanza y porque a Él lo amamos. Por eso Pedro, en el capítulo 1 de su misma carta, de su primera carta, en el verso 8 dice, a quien amamos sin haberle visto. Amamos a Cristo y aunque no le hemos visto, lo amamos. Si Cristo es el resultado de mi adversidad, me quiero arrojar entonces a la adversidad. ¿Por qué negarme a la acción compasiva y misericordiosa de un Dios soberano que pone frente a mí adversidades para que su Hijo, lo más preciado de Él, sea formado en mí? Eso es un absurdo. Así es que la única manera de conciliar la adversidad con la alegría es apreciando el valor del resultado de la adversidad. El resultado de la adversidad, amada iglesia, es Cristo formado en nosotros. ¿Cuál va a ser el resultado después de que pase esta pandemia? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado cuando algunos ya perdieron su trabajo? Cuando la escasez financiera les hizo presente. ¿Cuál va a ser el resultado cuando la semana pasada había una iglesia que pierde a su pastor víctima del coronavirus? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de que hombres y mujeres han perdido sus hijos por el virus que actualmente está? ¿Cuál es el resultado? Estas adversidades. Esta adversidad es el elemento por el cual Cristo está siendo formado en nosotros. Bendita adversidad. Bendita adversidad. Así es que acompáñame otra vez al verso 15 y 16. Estamos en 1 de Pedro capítulo 4, versos 15 al 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amada iglesia, no te avergüences. No te avergüences por padecer como cristiano. En alguna ocasión yo me sentí así. Y te puedo decir, a veces sí me siento igual. Vienen algunos amigos que están lejos y me dicen, ¿cómo estás? Bien, pues fíjate que esto está sucediendo. Y de repente me escucho y digo, es lo que pasó el año pasado, pero de distinta manera. Y Dios sigue tratando conmigo así. Digo, me da un poco de pena decirlo. Pero si esto es un padecimiento como cristiano, entonces tengo la oportunidad de glorificar a Dios por ello, porque está formando a su Hijo en mí. Entonces, amada iglesia, esto es muy importante. Si eres cristiano, vas a sufrir. No escuchemos mensajes en los cuales se nos dice que no vamos a sufrir, porque ese no es un mensaje cristiano. No es un mensaje para los cristianos. No hay vergüenza en padecer como cristiano, porque eso es lo que somos. Por esto puedo decir, a todo hijo de Dios le es concedido el favor divino de padecer adversidad. Es un favor divino. Si argumentamos que Dios no es autor de la adversidad, entonces estamos diciendo que no queremos ser como Cristo. Eso identifica que no amamos a Cristo.
y que le menospreciamos. Y eso quiere decir que solamente queremos lo que Él da, pero no a Él. Yo no quiero eso, ni para Iglesia Central, ni para mis hijos, ni para mi esposa, ni para mí. Porque sabes que hay una nube de testigos que inclusive están escritos en la Escritura, están escritos en la palabra. ¿Qué le podemos decir a Job cuando él perdió todo en un instante? ¿Con qué cara podemos hablar con José, que fue vendido por sus hermanos y engañando a su papá durante casi toda su vida de que él había muerto? ¿Cómo convives con un Oseas, un profeta que Dios formó su carácter, con una esposa infiel? ¿Qué le dices a Noemí cuando pierde a sus hijos y a su esposo por el hambre? ¿Cómo hablas con Esteban, el primer mártir de la iglesia, que fue apedreado frente a Pablo antes de ser transformado por el Evangelio? Y que mientras él era golpeado, le decía: Padre, no tomes en cuenta este pecado. Veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. ¿Qué le dices a la esposa de Pedro, quien fue crucificada frente a su esposo? Es más, ¿qué le dices a Cristo, quien murió como inocente tomando nuestra culpa? No, iglesia, no vamos a negar la adversidad. Y con estas preguntas quiero dirigirme a los jóvenes y a los adolescentes. Pónganme atención en esto. Hoy Dios está llamando la atención del mundo. Dios le está llamando la atención del mundo. Dios le está diciendo al mundo: detente. Y literalmente nos ha arrojado a nuestros hogares. Y déjame decirte una cosa. Martin Lloyd Jones decía que la familia es la esencia particular de toda sociedad. Si la familia está mal, nuestras sociedades están mal. Qué interesante que Dios nos está arrojando a estar con nuestra familia y aprender a vivir como familia. Pero déjenme decir y preguntarles algo, jóvenes. ¿Cuál va a ser la esperanza de la familia que ustedes van a formar en el futuro? Si tu esperanza no es Cristo, entonces mi pregunta es: ¿cuál va a ser la esperanza de la familia que tú formarás en el futuro? Porque la ausencia de esperanza hoy nos hace los ególatras del futuro. Repito, la ausencia de esperanza hoy nos hace los ególatras del futuro. Si a esto le agregamos que la hipercomunicación nos ha hecho creer que nuestra identidad está en la novedad, haciéndonos ajenos a la realidad de lo absoluto. Es momento, jóvenes, de que vengan a Cristo. Es momento de que vengan a Cristo. Es momento de que no se priven de la verdad que los llena plenamente para tener absoluta satisfacción en la identidad de Cristo. Jóvenes, no digas no a lo que no conoces. No digas no a lo que no conoces. Ven a conocer al Dios que te ama. No digas en tu mente esto: no, Diosito es bien buena onda. No, yo sé que me voy a encontrar con Él en algún momento. Mi pregunta es: ¿cómo tú sabes que te vas a encontrar con Él? ¿Cómo tú sabes que vas a responder a lo que ya se te ha hecho, a lo que se te ha anunciado? Y si no se te ha anunciado, Cristo es la esperanza. Ven a Él. ¿Cómo sabes que tienes tiempo? ¿Cómo lo sabes? ¿Realmente tú tienes tiempo? Necesitamos reflexionar. Y con esto es necesario introducirnos a la última etapa de nuestro mensaje en el verso 17 y 18. Porque es tiempo. Verso 17. Mira esto, iglesia. Pon tus ojos en la escritura. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Oh, bendito Dios. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Esta es una pregunta que tiene que ser respondida. Pero comencemos por lo primero. En este momento la humanidad está librando la adversidad más grande en términos de un enemigo que no miramos.
que no podemos ver y que no podemos resolver. La ONU ha declarado que nunca había enfrentado tal batalla desde su creación. La comunidad médica internacional no ha podido ofrecer una solución en una vacuna para enfrentar el COVID-19. Dios está permitiendo esta pandemia para disciplinar a su iglesia y como juicio al resto del mundo. Sí, amada iglesia, Dios nos está disciplinando. No podemos hacer discípulos como lo hacíamos antes. No podemos reunirnos en nuestros edificios. Dios está poniendo disciplina en la iglesia para que podamos ser filtrados y podamos entender que tenemos que volver a la Escritura y que tenemos que dejar de estar aspirando a ser algo que no somos. Somos la familia de Dios, no un invento humano. Es por eso que Pedro nos dice: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Necesitamos presentarnos, iglesia, de manera urgente en arrepentimiento, solicitando el perdón de Dios con toda reverencia y temor. Basta de estarle dando indicaciones a Dios. Es momento de que delante de Dios vengamos con súplica y petición. En la iglesia de hoy hemos suplido la devoción por el éxito. Hemos abandonado la Biblia por ideas necias. Hemos puesto cargas que ni nosotros podemos cargar. Hemos creado un competidor llamado relevancia que busca el lugar de Dios. Nos hemos hecho fuertes abandonando al Espíritu Santo. Que Dios se apiade de nosotros. Por eso es momento de que el juicio comience por la casa de Dios. Lo cierto es que si somos la casa de Dios, somos su familia. Y Dios, como buen padre, disciplina y pone orden en su casa. Entonces es momento, iglesia, que nos preguntemos, a la luz de la verdad que es en Cristo Jesús, a la luz del ejemplo de Cristo Jesús, estas son las cosas que tenemos que preguntarnos. ¿Nuestra vida es reflejo del Evangelio? ¿Tu vida y mi vida reflejan el Evangelio? ¿Nuestros matrimonios son evidencia de Cristo y de su iglesia? ¿Tu vida matrimonial es una evidencia del Evangelio? La humanidad que nos ve y conoce, ¿puede decir que hay una diferencia entre ellos y nosotros? ¿O vivimos una vida de una manera y en el mundo de otra manera? ¿O mezclada? ¿Los padres realmente somos una fuente de amor, corrección y enseñanza que tiene como meta que nuestros hijos confíen en Cristo? ¿Realmente somos padres que están animando por amor, corrección y enseñanza de tal manera que nuestros hijos tengan su confianza en Dios? Los hombres somos evidencia de carácter, ternura, madurez y compasión. Tenemos que preguntarnos si Cristo en nosotros los hombres está siendo formado o le resistimos. Las mujeres son maestras del bien, que gobiernan sus sentimientos y son conducidas por el amor y la misericordia. Amadas mujeres, ustedes tienen que ser maestras del bien a través de lo que la Escritura dice. No a través de la percepción que tú tienes de la vida, sino a través de lo que la Escritura dice en torno al ejemplo de Jesucristo. Porque ahí encuentras satisfacción y plena seguridad. Los jóvenes están firmes en la verdad que es en Cristo porque valoran y aprecian y están satisfechos en Cristo. ¿O está siendo arrastrado por este mundo? En medio de esta adversidad, por esta pandemia, debemos considerar la pregunta del verso 17. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Cuál será su fin? Y algunos están preguntando si estos son los últimos días. Esta es mi respuesta. Efectivamente, desde que Cristo Jesús ascendió a los cielos, son los últimos días. Son los últimos días. La Biblia no nos dice cuándo va a regresar Cristo, pero nos afirma que va a regresar. Esa es una buena noticia. Así es que vivamos a la luz de, sí, son los últimos tiempos. No sabemos cuándo Él va a venir.
Pero no entremos en una discusión para tener otra vez posicionamientos. Vivamos a la luz de lo que todos estamos de acuerdo por las Escrituras. Cristo va a venir. Y que encuentre una iglesia rendida a sus pies, no una iglesia que le resiste. Que no seamos como Israel, que cuando salió de Egipto, al ver las maravillas gloriosas de la mano de Dios, sus hijos no conocieron a Dios y le negaron. Y Dios después le dice a Moisés, lleva tú a ese pueblo que tú sacaste. Y vemos a un Dios distante. Iglesia, tenemos que acercarnos. Por eso la petición de Moisés es, si tú no vas con nosotros, no tiene caso. No tiene caso. Necesitamos ir al arrepentimiento, iglesia. Iglesia Central, necesitamos ir al arrepentimiento. Verso 18 y 19. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Nuestra salvación y seguridad de salvación no depende de nosotros. Solamente en Cristo hay seguridad de salvación y nos la ha dado. Pero el precio de nuestra salvación fue precio de sangre. No menospreciemos lo que Él hizo por nosotros. No lo menospreciemos. De modo que los que padecen, verso 19, según la voluntad de Dios, mira, según la voluntad de Dios, hay padecimiento. Según la voluntad de Dios, repito, hay padecimiento. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No más. Hagan el bien. Es momento, iglesia, que nos rindamos a Jesús. Es momento que vengamos a Él en súplica, petición, en solicitud de su perdón, su misericordia, porque nos hemos alejado del Señor, y pedirle perdón. Así es que, amada iglesia, quiero pedirles por favor que los hombres, los padres, tomen a su esposa, tomen a sus hijos y se junten y tomen sus manos y oremos al Señor en dos sentidos. Número uno, pidiéndole su perdón. Pidan perdón al Señor. Oren y díganle, Señor, perdónanos. Perdona nuestros pecados. Perdónanos por no considerarte. Perdónanos por alejarnos de ti en búsqueda de otras cosas. Perdónanos por poner competidores en nuestro corazón por tu lugar. Perdónanos por no escucharte en tu palabra. Amada iglesia, no saben cuánto añoro tenernos juntos. Estoy mirando el lugar donde nos reunimos. Está vacío. En la historia de la iglesia difícilmente había pasado algo como esto. Pero esto es parte de la historia de la iglesia. Así es que, hombres, tomen a sus familias y pidan a Dios de rodillas perdón. Perdón. Y suplicante perdón. Él es un Padre amoroso, un Dios soberano que perdona y concede misericordia. Pidamos perdón por los pecados de este mundo, por los pecados como familia, por los pecados en lo personal. Necesitamos pedir perdón. Y lo segundo que tenemos que pedir perdón, así como dice Romanos capítulo 12, verso 12, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La versión de las Américas dice, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Tres elementos: gócense en la esperanza, perseveren en el sufrimiento, dedíquense a la oración. Por eso la semana pasada ha sido muy intencional estar orando diariamente por todos en Iglesia Central. Diariamente me comunico para estar orando con ustedes. Eso va a seguir. Es momento de redoblar esfuerzos en la oración. Gozosos en la esperanza, perseverando. No huyamos del sufrimiento, porque eso forma a Cristo en nosotros. Amada iglesia, preparémonos para sufrir a través de la Escritura, con gozo, enfrentando lo que viene y perseverando en la oración, porque Cristo va a ser formado en nosotros. Efectivamente, esto va a pasar. Esto va a pasar.
Pero mientras sucede, que el Señor nos encuentre gozosos en la esperanza, permaneciendo en el sufrimiento, constantes en la oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedir tu perdón. Queremos pedirte tu perdón, que a través de tu Hijo Jesús nos perdones. No consideres los pecados de tu iglesia, los excesos que hemos tenido, las glorias que hemos buscado lejos de ti y las cosas que como familia hemos dejado de hacer. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros. Perdona nuestras deudas, perdona nuestro pecado, perdónanos por no considerarte, perdónanos inclusive por no verte como Dios soberano. Perdónanos, Señor. Haz derramar tu perdón sobre este mundo. Perdona esta tierra, Señor, y sánala. Sana esta tierra. Y mientras tú, Señor, decides una vez más reunir a tu familia, queremos estar gozosos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento y dedicados a la oración, inspirados por tu palabra. Bendice a tu iglesia, Padre. Bendice Iglesia Central. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amada iglesia, que el Señor los bendiga. Que el Señor Jesús, nuestro gran pastor, el gran pastor de las ovejas, los bendiga. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su paz. Estamos en comunicación esta semana a través de la oración constante. Mujeres, recuerden que ustedes están orando unas por otras. Les pido que redoblen esfuerzos. Les pido que sean constantes. Y el resto de la iglesia continuaremos orando unos por otros diariamente, como lo hemos hecho hasta ahora. Que el Señor les bendiga y les conceda su paz.